Estamos estudiando Primera Reyes, capítulo 22. En realidad ya llegamos al final del primer libro. Este capítulo 22 es bien extenso y tiene varias aristas. Por eso vamos a tener que dedicarnos, en realidad detenernos varias semanas, varios domingos a estudiar este capítulo 22. Cada domingo vamos a estar viendo qué estaba viviendo uno de los personajes presentes ahí. Hoy día nos vamos a dedicar a observar un poco a Acab, del cual hemos venido hablando las últimas semanas y vamos a rematar hoy día el tema. Para comprender en realidad la predicación de hoy día, quiero contextualizarlos un poco. Estamos, como les decía, estudiando este libro hace varias semanas y durante estas semanas se ha ido construyendo una historia. Recuerden que estos acontecimientos sucedieron por ahí por el 850 a.C. Y si bien es una historia antigua, el corazón del hombre sigue siendo igual, por tanto nos habla también a nosotros hoy día. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado Israel propiamente tal, ahí reinaba un rey malvado llamado Acab. En el reino del sur se llamaba Judá ese reino y tenía dos tribus, y ahí en esa época reinaba un rey bueno llamado Josafat, del cual aún no hemos hablado, pero probablemente los siguientes domingos vamos a verlo y aparece hoy día en el texto también. ¿Qué sucedió durante los últimos capítulos? En el capítulo 20 de Primera Reyes, vimos que el reino del norte, Israel, estaba en guerra con su vecino de arriba, con Siria, y que Dios los libró milagrosamente por la pura gracia de Dios. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Y se acuerdan también que ese rey del norte, Dios le había dicho a Acab que debía eliminarlo y no lo hizo, sino que se hizo amigo de él y eso trajo consecuencias. El capítulo 20 termina con este pasaje cuando Dios le dice así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre que yo había consagrado a la destrucción, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Eso fue la conclusión de la guerra con Siria que había terminado en una paz que Acab mismo había hecho, no ordenada por el Señor, y que después conduce un poco a los acontecimientos que vamos a leer hoy día. El capítulo 21 fue el que después analizamos el domingo pasado, que tiene que ver con la viña de Nabot, y ahí estuvimos viendo cómo la justicia de Dios se manifiesta en que la paga del pecado es muerte, y vimos también cómo Acab ahí en ese momento se humilla y todo lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Si quieres repasar las prédicas, puede verlas en YouTube. Ahora, viendo el capítulo 22, que es el que vamos a partir analizando hoy día, parte así, dice así: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Resulta que 3 años han pasado desde el capítulo 20, desde esa tregua que hubo ahí y que fue en realidad ideada por Acab. Resulta que después de 3 años, Acab ve una ciudad que es Ramot de Galaad y se le ocurre que en realidad esa ciudad debiera volver a ser israelita, porque en la antigüedad había sido, pero actualmente era de los sirios. Y él decide ir o desea ir a atacar esa ciudad. Aparece también el rey Josafat. Dice, aconteció al tercer año entonces que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Recuerden que Judá era el reino del sur, Israel era el reino del norte. Para nosotros ir al norte es descender. En el Medio Oriente no es así porque Jerusalén está en una zona montañosa. Entonces era bajar al reino del norte. Y el reino del norte, el rey del sur, Josafat, va donde el rey del norte, se junta y Acab resulta que tiene un plan. Él dice, me gustaría ir a conquistar Ramot, es decir, entrar nuevamente en guerra con Siria. Ahora, ¿por qué yo les mencioné delante el capítulo 20? Porque Acab es presentado en la Escritura como un hombre malvado, pero no malvado como nosotros muchas veces lo imaginamos. Nosotros cuando pensamos en un hombre malo, pensamos en un hombre que es de una sola línea, malo, ¿no es cierto? Pero decidido en lo suyo. Acab es malvado, pero la maldad que nos presenta la Escritura es en realidad un doble ánimo. Acab es inconstante. Acab toma decisiones y después hace otra cosa, que se arrepiente, que no, que va, que viene, que hizo tregua. Él mismo le dijo al rey sirio que era su hermano. Y ahora han pasado 3 años y quiere ir a atacarlo.
Esa es la inconstancia, ese doble ánimo que tiene Acab. Es un hombre maleable. Es un hombre que simplemente se deja llevar por sus emociones. Santiago describe que esa inconstancia, ese doble ánimo, es visto delante del Señor como algo realmente malo. A nosotros tal vez no nos parece tan malo ser un creyente medio sancochado, ¿me entienden? Así como que hago, como que no hago, nos parece pasable. Pero esa es la maldad que la Escritura presenta en Acab. Es lo que Santiago dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo tiene que ver con esto de que un día deseo esto, otro día deseo otra cosa. Y resulta que nuestra carne es así. Nuestra carne tiene muchos deseos. Muchas veces deseos que son incluso contrarios, que son ilógicos, y iniciamos cosas y a mitad de camino decimos, no, es que la verdad es que no, y surge otro deseo y estamos en caminos inconstantes. ¿De dónde surge esa inconstancia que vemos tan manifiesta en acá? Esa inconstancia, dice el pasaje de Santiago, surge en la duda. La duda, una duda que está arraigada en la incredulidad de Dios, de quién es Dios y de su palabra. Si yo realmente creo en Dios, si realmente le creo a Él y a su palabra, yo voy a procurar aplicarla en mi vida y por tanto voy a ser de una sola línea, la línea del Señor. En cambio, cuando yo dudo del Señor, hay versículos que tomo y otros pasajes que digo, no, esto es muy severo o esto es muy cuático, no, la verdad es que no. Esa duda nos lleva a ser inconstantes, a iniciar múltiples caminos. Entonces a veces tomo decisiones en pos del Señor y a veces tomo decisiones en pos simplemente de lo que me dicen los demás o lo que yo pienso. Buscamos multitud de consejos, pero la pregunta es ¿a dónde buscamos ese consejo? Es decir, una vida de doble ánimo nos lleva a múltiples direcciones que finalmente terminan en muerte, que es un poco lo que vemos acá con Acab. La falta de confianza en Dios, esa incredulidad que lo lleva en realidad a hacer lo que Él quiere. Esto, como les decía, es muy común en cada uno de nosotros. Hay áreas de nuestra vida que nosotros decimos, Señor, te la entrego, ¿qué quieres que haga? Y se la entregamos, pero hay otras áreas que guardamos, la resguardamos para nosotros, para nuestras decisiones. ¿Cómo nos damos cuenta? En que hay áreas que simplemente hacemos lo que queremos sin preguntarle a nadie, ni menos al Señor, ni siquiera consultar su palabra. Pensamos incluso que eso es bueno. Nos acomoda vivir de esa manera. Una manera que ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me hiele, ¿me entienden? Esto de que sí, hay cosas que considera el Señor e incluso me siento cómodo porque hay cosas que obedezco. Pero obedecer todo, no, pues muy fanático. ¿Cómo voy a obedecer todo? ¿Cómo voy a hacer solo lo que la Biblia quiere? No, eso es mucho fanatismo. Así incluso justificamos el doble ánimo que la Escritura trata tan severamente. Lo trata severamente cuando, por ejemplo, en Apocalipsis leemos que Jesucristo mismo le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos llama a una relación de entrega total. Y tal vez ustedes dicen, pero ¿cómo tanto? Si usted está casado, tal vez lo puede entender un poco más. Yo estoy casado. A mi esposa le digo, soy tuyo, pero en realidad mi mano es tuya. El resto de mi cuerpo déjamelo a mí. No funciona así. Te doy hasta mi brazo. No funciona así. O somos o no somos. Debemos ser celosos. Y cuando hablamos de este celoso, dice el Señor, no es el celo malo, carnal, egolátrico, sino que este celo de amor único, de entrega completa. Deben ser celosos del Señor. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué el Señor trata con tanta dureza la tibieza? O esto de ser de doble ánimo. Esto de sí, tomarlo en cuenta a veces y a veces no. Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Por qué Él aborrece tanto eso? En primer lugar, porque significa pensar que Dios se va a contentar con tener una sola parte de mí.
Como les decía, como en el ejemplo matrimonial. Pensar que mi esposa va a estar contenta si le doy un día de mi semana en vez de darle toda mi vida. ¿Me entienden? No funcionan así las relaciones. Una relación perfecta y profunda con el Señor, no, Él no se va a contentar simplemente con que le dé mi mano. La relación significa una entrega completa. En segundo lugar, ¿por qué la tibieza es tan aborrecible? Porque habla del orgullo y la egolatría, de pensar de que mis caminos, de hecho, son mejores que los caminos del Señor. Por tanto, si los caminos del Señor, su voluntad, concuerdan con la mía, le obedezco. Pero cuando no concuerda con mi voluntad, sigo mi voluntad. Y con eso estoy diciendo, Señor, qué bueno que eres amoroso y todo, pero la verdad es que tus consejos son medio malos. No se lo decimos así, pero lo hacemos cuando leemos la palabra o simplemente no la leemos. O leemos las palabras y nos saltamos pasajes que no nos gustan y decimos, no, es que Pablo era acuático. Y no, es que es la Biblia, es la Escritura. Debemos considerarla y tomarla como nuestra, realmente. Hoy en día debemos poner mucho ojo porque aparte de nuestra tendencia carnal a ir en pos de nuestros propios deseos, todo el mundo posmoderno nos empuja con las propagandas y todo, con supuestas frases sabias que en realidad son necias. Frases que te dicen, oye, haz lo que sientas en tu corazón. ¡Ay, qué lindo! Haz lo que sientas en tu corazón. Y la escritura te dice que tu corazón es perverso. Nuestro corazón es perverso. ¿Cómo que es lo que sienta tu corazón? Tu corazón, aparte que un día va a querer una cosa y otro día va a querer otra cosa. Entonces vas a ser de doble ánimo. Vas a ser como las olas del mar, que van y vienen, inconstante. Si tú quieres ser de una sola línea en toda tu vida, sigue la Escritura, la palabra de Dios, no tu voluntad. Su voluntad es perfecta, es agradable. Su voluntad es buena, aunque muchas veces no nos parece ni que es buena, ni que es agradable, ni que es perfecta. Pero lo es. Y ahí es donde hay una lucha de voluntades y que vamos a ver acá en esta historia. Tus deseos, entonces, no sigas tus deseos como dice el mundo. No sigas tus deseos. Juan dice esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, si tú sigues tus deseos, si haces lo que quieres, tu camino termina en muerte. Así de sencillo. Porque los deseos de este mundo terminan solamente en lo pasajero, en lo terrenal, en lo que hay acá. Los deseos del Padre para tu vida, esos son eternos. Por tanto, sigue los deseos de Dios, no tus propios deseos. Es que lo siento. Claro, pues todos sentimos de todo. Pues. Es que estoy casada, pero siento amor por otro. No sigas tus deseos. Sigue los deseos del Padre, que es la fidelidad. Es distinto. La infidelidad te va a conducir a muerte. Eso es uno solo de 1.000.000 de ejemplos que hay, ¿no es cierto? Así que, ¿cuál es el llamado de la palabra del Señor a todos los que luchamos con inconstancia, con doble ánimo? El llamado es arrepentimiento. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La solución a esto es humillarnos ante el Señor y decir, Señor, tú eres Dios, yo no. Tu voluntad vale, la mía es inconstante, yo me humillo ante ti. Y ahí Él nos levanta. ¿Qué pasó entonces con Acab? Este hombre de doble ánimo. Volvamos a la historia. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat era un rey bueno, temeroso de Dios, que era rey del reino del sur, Judá. ¿Qué hace él con Acab aliándose en una guerra? Eso es tema para otro día, ¿no es cierto? No vamos a hablar hoy día de Josafat.
aunque la Escritura va a mencionar mucho este tema. Vamos a conversarlo otro domingo. Hoy día nos vamos a dedicar a Acab, les dije. Ahora bien, Josafat, como creyente en el Señor, un hombre que amaba al Señor, él le dice, ya, vamos, pero oye, ¿y le preguntaste al Señor? Es verdad. ¿Cómo pensamos nosotros que va a responder un hombre malvado frente a eso? Uno pensaría, si es malo va a decir, no, ¿por qué le voy a preguntar? No estoy ni ahí con el Señor. Pero resulta que Acab no es de ese tipo de malo. Es del tipo de malo maleable, inconstante, de doble ánimo. Entonces cuando le dice, oye, ¿no le has preguntado a Jehová? Ah, ¿verdad? Le voy a preguntar. Es cristiano sancochado, ¿me entienden? Ese es el concepto que uno ve ahí en Acab. Sí, es creyente. Acuérdense que hace poquito nomás estaba bien arrepentido por lo que Elías le había dicho, ¿no es cierto?, con respecto al asesinato que había perpetrado contra Nabot y toda su familia. Entonces, vemos en este hombre que es maleable, que le menciona a Josafat, que busca a Jehová y él dice, ah, ¿verdad? Vamos a preguntarle al Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Este texto es muy interesante. El rey busca a los voceros de Dios, los profetas. Ahora recuerden que en esa época Jezabel y Acab habían matado a los profetas de Dios. ¿Se acuerdan de eso, no? Después de eso, resulta que Elías mató a todos los profetas de Baal. ¿También se acuerdan de eso? Era mala pega ser profeta. Bueno, siempre hay más profetas. Siempre hay gente que surge y quiere hablar de parte de Dios. Y ahora resulta que hay 400 profetas. Pero esos 400 profetas, ¿son profetas de Baal? ¿De parte de quién hablan ellos? ¿Qué vemos acá en el texto? Ellos dicen, sube porque Jehová lo entregará. Supuestamente, estos 400 profetas ahora hablan de parte de Jehová. Lo que es muy interesante, porque uno dice, oye, hubo un giro en la adoración pública nacional. No que adoraban a Baal y ahora resulta que hay profetas de Jehová. ¿Cómo eso? Hay un giro en la adoración pública. Pero habrá un giro en la adoración del corazón. ¿Habrá un giro en el corazón de la nación? Ahora que Dios se ha manifestado con grandes portentos y Acab ahora cree en Dios, ¿realmente cree? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo ahí? ¿Y por qué nos salta la duda? Por todo el capítulo que viene ahora. Es por lo que dice Josafat a continuación. Él mira a todos estos 400 profetas y después de mirarlo le dice a Acab que está al lado, le dice, oye, ¿y algún verdadero que tengáis? Él se da cuenta inmediatamente que Josafat tiene una comunión con el Señor. Él dice, oye, pero búscate uno de verdad, po. Y uno dice, pero si hay 400 ahí, po. Con sus bocas adoran a Jehová, pero el corazón está lejos. A ver, aterrizado eso a cómo funciona eso hoy en día. ¿Cómo nos pasa? Por ejemplo, San Expedito. ¿Por qué la gente va a San Expedito? Porque responde rapidito. ¿Sí? Ese era el eslogan hace 10 años atrás. No sé en realidad cómo será el eslogan hoy día. Pero buscan a San Expedito porque les va a contestar rapidito lo que quieren. Entonces resulta que alguien los evangeliza y le dice, oye, San Expedito es una idolatría. ¿No es cierto? Tú tienes que seguir a Cristo, el verdadero Dios. Ya voy a seguir a Cristo. Y vamos a Cristo para que me responda rapidito. ¿Me entienden? Hubo un giro en mi adoración de la boca, pero no en mi corazón. Entonces, ¿por qué busco al Señor? ¿Porque Él ahora sí va a hacer lo que yo quiero? Realmente pensamos que Dios es tan chiquitito, que lo tengo llavero. Él hace lo que yo quiero. No funciona así. El soberano sobre el universo no funciona así. Él tiene su voluntad, que es perfecta. O te sumas o no. ¿No es cierto? Entonces, a veces hay un giro en adoración pública, pero eso no significa que haya un giro en tu corazón. Y eso es lo que vemos acá que está aconteciendo con Acab y con todos sus profetas. Hay un giro en la adoración pública nacional,
que incluso Jezabel mencionó a Jehová en el capítulo pasado, pero eso no significa que haya un giro en el corazón, al punto que todos los profetas le dicen a Acab lo que él quiere escuchar. ¿Quién se da cuenta? Josafat. Y le dice, oye, pero búscate uno verdadero. ¿Y cómo responde Acab frente a eso? El rey de Israel respondió a Josafat, sí, mira, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, solamente mal. Y Josafat dijo, no habla así mi rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Aquí tenemos en manifiesto lo que pasa cuando somos de doble ánimo. ¿Qué es lo que pasa cuando amo al mundo? Y lo estoy dispuesto a soltar, pero un poco. ¿Qué es lo que pasa cuando hay áreas que entrego a Dios y áreas que no quiero entregar a Dios? Cuando somos inconstantes y de doble ánimo como Acab, ocupamos la técnica de Acab, que es buscar consejo, porque la multitud de consejos hay sabiduría. La pregunta es, ¿con qué criterio escoges tus consejeros? Y ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Porque Acab llamó ¿a quiénes? A los que él sabía que le iban a profetizar lo que él quiere. Pero a aquel que él sabía que le iba a decir la palabra del Señor verdaderamente no lo llamó. Micaías. Ahora incluso había otro más disponible. ¿Quién? Elías. Ni siquiera lo mencionó porque no se le vaya a ocurrir a Josafat llamarlo. Ahí sí que queda la escoba. No, la verdad es que Dios tenía disponible la verdad en esa época como la tenía en todas las épocas. Pero de ahí a que alguien acuda a la verdad es distinto, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer frente a esta actitud de Acab? ¿Somos iguales? Resulta que el mensaje bíblico, tal cual, la palabra del Señor, tal cual como está escrita, tiene una sola interpretación, la interpretación que el Espíritu Santo le ha dado a la Escritura. Y que el Espíritu nos habla directamente. La Escritura no tiene múltiples interpretaciones, como lo dice el mundo posmoderno hoy día. La Escritura tiene un mensaje central que indica a Cristo. Toda la Escritura indica a Cristo, como lo hemos hablado. Y la Escritura en sí tiene un mensaje de verdad, pero que cuando lo leemos nos confronta y nos duele. Y por lo cual muchas veces decimos, oye, pero que alguien me lo interprete de manera distinta, porque lo que sale es muy fuerte. De hecho, el texto de hoy día, en general, es muy difícil predicarlo porque va a decir cosas que son muy fuertes para nosotros, pero no podemos hacer el quite, porque toda la palabra del Señor es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar. Por tanto, cuando uno lee la palabra, cuando uno estudia, uno tiene que leer toda la palabra y aceptar toda la palabra. Si realmente queremos ser de una sola línea y no inconstantes. En este caso, entonces, ¿qué hará un carnal como Acab que no quiere estar ni muy afuera ni muy adentro? Un cristiano sancochadito que dice no, sí y no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar esta técnica de Acab. Vamos a buscar pastores y predicadores que prediquen de Dios, sí, pero lo que nosotros queremos escuchar de Él. Y ahí hay un tema que Pablo mismo lo saca a relucir ante Timoteo, que era su discípulo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué las falsas doctrinas, como doctrinas de la prosperidad, ¿no es cierto?, doctrinas liberales, doctrinas de la fe en la fe, ¿por qué tienen tantos adeptos? ¿Por qué crecen tanto iglesias que no predican la Biblia? ¿Por qué crece tanto, incluso tantos caminos y religiones y herejías? ¿Y por qué tantas millones de personas siguen el sincretismo idolátrico de la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? La pregunta es fondo, ¿no es cierto? La respuesta que da la Escritura es esta. Porque el ser humano caído no tolera la sana doctrina. No la tolera. Le genera dolor y no la quiere sufrir.
le da comezón de oído, entonces uno escucha la palabra y dice no. Y en ese no me quedo y me busco a alguien que me diga, no, es que nos dice así, ya, listo. ¿Me entienden? Realmente lo que está de fondo frente a todos los engaños que están en el mundo es que nosotros, nuestra carne, no quiere aceptar la verdad. No toleramos la verdad a menos que el Espíritu Santo nos haya regenerado el corazón, nos haya transformado. ¿Los falsos maestros son altamente condenados por Dios? Claro que sí. Pero no solo los falsos maestros, porque por algo existen también. Porque hay mucha gente que los quiere. Por tanto, así como la Biblia condena a los falsos maestros, también condena a los adeptos de las falsas doctrinas. Porque cada uno se busca lo que quiere. Cada cual busca lo que quiere. Les acomodan. Por ejemplo, a alguien que les acomoda toda la ideología de género, el pensamiento LGTBI, se va a buscar iglesias liberales. Porque acomoda la palabra a su propia voluntad, en vez de ceñirse a la voluntad de Dios, que la palabra es Señor. ¿Por qué surgen tantas iglesias hoy en día con la teología de la prosperidad como Cach Luna, Ana Méndez y tantas personas? ¿Y por qué tienen tantos adeptos? Porque hoy en día hay mucho amor a lo material, porque hay mucho amor al dinero, porque hay mucha codicia, hay avaricia. Entonces voy a buscar algo o alguien que me diga, tú puedes aumentar tu plata. Cuando toda la Escritura me dice que no debemos amontonar riqueza en la tierra, sino que en el cielo. Pero ahí es donde vemos este ejemplo de los pasajes que en realidad la Escritura nos dice al respecto. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Queridos, esa es nuestra tendencia carnal. El pueblo no quiere la verdad, quiere engaño, y por tanto Dios en su santa justicia les concede el engaño. A todo nivel. No quieren a Cristo. No queremos a Cristo, queremos los extraterrestres. ¿No es cierto? Gente mística que sigue misticismo y a ET. Bueno, el Señor les da extraterrestres. Demonios disfrazados. Pero hay una sola verdad, que es Cristo. Es Jesucristo. Tal vez tú dices, no, a mí no me pasa. La verdad es que yo acepto la Biblia tal cual como es. Qué bueno. Pero en lo sutil, que la vivencia de esto es precisamente lo que hablábamos. Cuando tú escoges consejeros, ¿con qué criterio escoges tus consejos? ¿Y en qué tipo de decisiones tú pides el consejo bíblico? ¿Y en qué área? ¿Realmente en todas las áreas? ¿Realmente tú buscas un consejero que se ciña completamente a la voluntad de Dios, que es la Biblia? ¿Y que tú sabes que tú vas y yo sé lo que me va a decir, pero voy a ir igual porque me va a hacer bien? O más bien uno busca consejo en aquellos que son semejantes a nosotros y que piensan como nosotros para todos sentirnos bien. Queridos, aunque encuentre 400 de esos consejeros que me digan lo que yo quiero, no significa que esté en lo correcto. Y no significa que sea la verdad. Hoy en día, donde el mundo posmoderno predica una verdad relativa, es decir, cada cual tiene su propia verdad, la Escritura dice, no, hay una verdad que es Cristo. Y hay una verdad que es su palabra. Si tú quieres la verdad, ahí está por escrito. Por la guía del Espíritu Santo puedes comprender la verdad. Si tú no quieres la verdad, bueno, tienes de todo para escoger. Hay una verdad, queridos. Y ahí había un Micaías. De Micaías vamos a hablar yo creo que el próximo domingo. Pero había un Micaías que estaba ahí, estaba dispuesto. ¿Realmente quieres saber la verdad? ¿Realmente quiero saber lo que Dios piensa respecto a cómo vivir mi vida matrimonial y mi familia y cómo vivir mi vida en el trabajo? ¿Realmente quiero saber lo que Dios piensa? Si es así, entonces sabemos a dónde recurrir. En realidad lo sabemos, pero nos autoengañamos. Más aún, Dios va a probar nuestra fe, nuestra fidelidad a Él, a su palabra, permitiendo consejos y maestros falsos. Y esta parte ya se vuelve fuerte. Y para llegar al texto ahora que vamos a leer de Primera Reyes 22, primero quiero mostrarles Deuteronomio. En Deuteronomio Dios le dijo al pueblo de Israel,
Les dijo, miren, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, pero diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Fíjense, dice algo muy importante. Dice que incluso puede haber personas que efectivamente tienen visiones, efectivamente tienen sueños, efectivamente hacen milagros. Pero si te conducen a alejarte de la palabra del Señor, dice, no los tomes en cuenta. Pero ahora viene el remate de esto. Dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Fíjense, oigan, qué fuerte esto. ¿Por qué permite Dios falsos profetas y falsos maestros y falsos milagros? Dice ahí, para probarnos. Para probar si el amor que tenemos es verdadero hacia Él o amo más mis deseos. Ahora, cuando hablamos de que Dios nos prueba, debemos considerar dos cosas. Que Santiago dice que Él nunca nos tienta. Por tanto, su pensamiento no es a mal, es a bien hacia nosotros. En segundo lugar, el Señor conoce todo. Él sabe lo que hay en nosotros. Por tanto, esta prueba en realidad nos comprueba a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Deja en manifiesto a nosotros mismos qué es lo que realmente amamos. Imagínate esto. Entonces, el Señor permite falsas enseñanzas para que quede manifiesto mi primer amor. ¿Amo más el dinero o a Cristo? ¿Amo más mi liberalismo o a Cristo? ¿Amo más mis pensamientos o a Cristo? ¿Amo más su voluntad o mi voluntad? Finalmente, estas falsas visiones, falsos profetas, falsos sueños, falsos milagros, todo esto saca en manifiesto lo que hay en el corazón humano. ¡Qué fuerte! Y a la luz de eso, volvamos al pasaje de Acab. Porque lo que Micaías le va a decir va a ser sorprendente. Nos vamos a saltar un par de versículos, pero el próximo domingo vuelvo a esos versículos. Primera Reyes 22:19 dice, entonces él, Micaías, dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y a todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¡Wow! Este tipo de pasaje que nosotros lo saltamos. Colapsamos. Pero toda la palabra es útil para enseñar. Toda la palabra. Miren, no sabemos si estas palabras de Micaías fueron en el lenguaje profético simbólico o él realmente vio con sus ojos la visión. No sabemos si esa visión que él vio efectivamente vio una reunión celestial real o es simplemente una manera que Dios le mostró para mostrar el mensaje. No lo sabemos, pero el mensaje central queda claro. El mensaje central, en primer lugar, dice que lo que estos profetas profetizaban ante Acab realmente lo recibieron por revelación espiritual, pero no venía del Espíritu Santo, venía de un espíritu de engaño. Punto 1. Punto 2. Y esta es la parte que más choca, que estos falsos consejos en realidad provenían de parte de Dios. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El pasaje es fuertísimo. Pero deja en manifiesto que las falsas enseñanzas en el mundo han sido permitidas por la justicia de Dios. Por el decreto de Dios. Donde la gente no tolera la verdad y quieren engaño. Por tanto, Dios les da lo que quiere. Engaño.
Y eso saca en manifiesto lo que hay en el corazón humano. El amor verdadero, por ejemplo, de este hombre inconstante que es Acab. ¿Realmente ama al Señor? Porque resulta que durante los últimos pasajes lo hemos visto llorar ante el Señor. Hemos visto que incluso ahora tiene profetas que hablan del Señor, pero ¿realmente ama al Señor? ¿Realmente? Esta prueba va a sacar a relucir el primer amor que tiene. Será Cristo. Llevándonos a nuestra realidad actual, ¿por qué ha permitido Dios estas falsas enseñanzas? Porque estamos en medio de un mundo con muchos cristianos engañados o engañosos que piensa que ama al Señor, pero en lo concreto no lo ama. En lo concreto se ama a sí mismo. Las falsas doctrinas son para juicio de algunos que los aceptan. Pero por otro lado, las falsas doctrinas también son para aprobación de aquellos que las rechazan. ¿Entienden? Separa al que verdaderamente ama a Cristo, como dice en Deuteronomio, o abraza falsas enseñanzas, amándose a sí mismo y sus propios deseos. En la justicia de Dios, Dios permite esto para aprobación de algunos, también para reprobación de algunos. Tal vez les puede resultar esto incómodo, pero es una verdad ineludible en el texto bíblico, y no solo acá. También lo estuvimos estudiando en Tesalonicenses. ¿Se acuerdan cuando hablamos esto, que Dios les manda el engaño que quieren? En segunda Tesalonicenses, cuando hablamos del pasaje, el capítulo 2. Ustedes lo pueden revisar en YouTube, cuando estuvimos viendo la relación entre Dios y el mal, en el sermón 21 de Tesalonicenses. Ahí lo pueden encontrar. Ahora, para entender esto, también debemos entender que Dios es bueno, no es malo. Cuando el Señor hace algo así, no está basado en la maldad, no, está basado en el bien de Dios. El Señor, cuando hace algo así, no está basado en su justicia, al revés, Él es justo, Él es santo. El Señor no puede ser tentado ni tienta. Por tanto, sus pensamientos son de bien. Pero las falsas enseñanzas sacan a relucir lo que hay en el corazón. Si me dicen lo que yo quiero y lo abrazo, me amo más a mí que a Cristo. Entonces esto es fuerte. Esto no es algo que podamos simplemente echar a un lado. Esto tenemos que masticarlo en nuestra vida personal. Dios prueba. ¿Nos parece injusto esto? Veamos entonces cómo reaccionó Acab frente a la verdad de Dios. Porque también el Señor es tan misericordioso que durante toda la vida de Acab, Él siempre le puso también la verdad. Por ejemplo, acá Él estaba rodeado de 400 personas que le dijeron lo que Él quería, pero Dios igual le puso a Micaías. Y durante toda la vida le puso a Elías. El tema es cómo va a reaccionar frente a eso. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Acab hizo lo que todo ser humano caído hace: encarcela la verdad. Mientras más lejos estoy de la verdad y no la escucho, no me duele. Yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a volver. Y no volvió. Acab no volvió de esa batalla. Murió. Queridos, nuestra tendencia carnal es a huir de la luz. Pero el Espíritu Santo ha corrido el velo. Ya no sigas huyendo de la luz. No sigas huyendo. En todas las épocas el Señor ha dado la verdad. Hasta que 2000 años atrás la verdad se encarnó. Cristo mismo. La luz. Él es la verdad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Que no te pase eso. Que no te pase eso. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Queridos,
esta semana, ojalá hoy día mismo, anda ante el Señor en tu tiempo devocional personal y confiésale que tus deseos están en lucha y en pugna con sus deseos. Dile: Señor, la verdad es que yo quiero otra cosa, pero tu palabra me confronta y yo no lo quiero. Estoy en lucha, Señor. Quiero realmente hacer lo que yo quiero, pero Señor. Y ahí doblégate. Dile: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Mándame al Micaías necesario. Porque tengo 400 otros que me dicen lo que yo quiero escuchar. Pero quiero ir a ese Micaías y quiero ir a la palabra del Señor que me dice lo que necesito escuchar, no lo que quiero escuchar. Debemos ir ante el Señor, confesar a Dios mis deseos contrarios a la palabra, arrepentirme y rendir mi voluntad a su voluntad. Aunque duela, pero tú ahora eres hijo de luz, no eres hijo de tiniebla. No arranques de la luz para seguir en tus pecados. Tú corre hacia la luz para que la luz te quite los pecados. Esa es la obra de Cristo, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, perdónanos. Hemos huido de la luz tantas veces. Hemos sido de doble ánimo como Acab. Hemos seguido nuestras propias voluntades y nos hemos buscado el consejo que nosotros queremos escuchar. Señor, en este día nos humillamos ante ti. Nos arrepentimos de nuestro doble ánimo, de nuestra inconstancia. Y te rogamos que pongas tus deseos en nosotros y nos ayudes a morir a nuestros deseos que no conducen a nada. Que podamos vivir tus deseos y tu voluntad que está escrita en la palabra, que sabemos que conducen a vida. Te damos gracias porque nos enviaste la luz verdadera, que es Cristo. Y en este día nos rendimos ante Jesucristo. Nos seguimos huyendo de Él, nos rendimos ante Él. Y Jesús, declaramos que tú eres Señor sobre cada área de nuestra vida. Confesamos que nuestra voluntad está en conflicto con la tuya, pero nos rendimos hoy día a tu voluntad, haz como tú quieras en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.